secretario de la Constitución dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministro de Obras Públicas por el que informa sobre la situación de escasez hídrica de la comuna de Montepatria, región de Oquimbo, en respuesta a oficios enviados por esta comisión. Un oficio del Director Nacional de Obras Hidráulicas por el que informa la cartera actual de proyectos orientados a abordar la carencia del recurso hídrico en el sistema de agua potable rural Cañitas Río Frío en la comuna de Los Muermos, también en respuesta a un oficio enviado por esta comisión. Un oficio del Director Nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas por el cual informa sobre el diseño de mejoramiento y ampliación del Servicio Sanitario Rural Crucero. Un oficio del Director Nacional de Obras Hidráulicas por el que informa respecto de las medidas para agilizar el desarrollo del estudio hidrogeológico para abastecer al Comité de Provivienda, compuesto por 30 familias de la comuna de Canela, región de Oquimbo. Un correo del Gabinete de la Ministra de Energía, por medio del cual excusa su participación en la presente sesión por hallarse en comisión de servicios en el norte del país, e informa que en su representación asistirá el subsecretario de Energía, señor Hugo Briones. Un correo del jefe de bancada del Comité Republicano, por medio del cual comunica que el diputado Fernando Ugarte reemplazará al diputado Daniel Bustos en la sesión de hoy. Un correo de la Federación Nacional de APR Chile, de la Federación Nacional de APR FENAPRU y de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento FESAN, por el medio del cual remiten su propuesta titulada Programa Nacional de Seguridad Energética para los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, en atención al tema que tratará la comisión en la sesión de hoy. Y por último, se ha recibido una comunicación del jefe de bancada de la Democracia Cristiana por el que informa que el diputado Muñoz reemplazará al diputado Mulet en la presente sesión. Eso es todo, presidente. Vamos a darle la palabra a su secretario. Señor subsecretario. Señor subsecretario, aquí somos muy democráticos. Si usted hay un tema que quiere que lo diga el asesor que anda con usted, le puede decir, dice por medio de usted, que el asesor, para no perder tiempo de pedir la palabra y qué sé yo. Usted lo va bien. No, ya, muchas gracias. Ahora sí. Ya. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo a todos. Gracias por la invitación. Vengo efectivamente en representación de nuestra ministra que anda en otra tarea en el norte con el presidente. Voy a poner la presentación. Okay. Lo que queremos mostrar ahora brevemente es qué es lo que hemos hecho a nivel de ministerio para poder prepararnos a lo que viene un invierno que es inminente. Sabemos que junio viene con el tema de la corriente del Niño, que probablemente con precipitaciones abundantes. Y lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo es la coordinación entre los distintos stakeholders, los interesados que aportan a esto. Voy a ver si... Bueno, como ustedes saben, el año 2024 tuvimos una serie de eventos como el que muestra la fotografía, en el fondo que impidieron, ¿no es cierto?, el suministro continuo a cada uno de nuestros clientes, a nuestros abonados y ciudadanos. La verdad que nosotros vemos en esto un espacio que podemos mejorar, que pasa necesariamente por la coordinación entre los distintos estamentos, la institución, la empresa, los municipios, los hogares, las familias, etcétera, las distintas empresas, distribución, transmisión. Y lo que más importa ahora es la coordinación entre todos ellos, porque en algún minuto hubo recursos, pero no están establecidos los canales para poder canalizar esos recursos en forma oportuna que pudieran servir para cambiar esta situación. Se pronostica para este año, sobre todo en el mes de junio, estuvimos hace un tiempo atrás con Marta incluso en el COGRID, que hay pronósticos de que junio va a ser un mes en el que ya empieza a sentirse el tema de la inclemencia del tiempo y las lluvias abundantes. Por lo tanto, adquiere mucha relevancia el tener esto abordado. A ver, sabemos que las redes eléctricas, sobre todo cuando son radiales, están expuestas, ¿no es cierto?, por el tema climático con fallas en el servicio, discontinuidades en sus líneas de transmisión, precisamente por temas de árboles, temas de vientos que vuelan techumbres, botes de postes, postación que cae de servicio, ¿no es cierto?, choques, en fin. Y eso es lo que hoy día tenemos que abordar. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, aquí representada por Marta, ha implementado varios planes de acción, que son 406, ahí más adelante los detallamos, de tal manera que podamos tener estos planes y ejecutarlos que constituyen la mitigación a estos efectos que podrían ocurrir. Y nosotros ya a nivel país hemos hecho el plan que se llama Empecemos por Casa,
la idea es que nos preocupemos del nivel más atomizado, ¿no es cierto?, que en cada una de las viviendas despejar las canaletas, despejar los árboles o ramas que podrían estar dificultando el que el servicio que llega a mi casa sea interrumpido, entre otros, ¿ah? La limpieza de las canaletas, las techumbres, los árboles, las ramas, etc. ¿Ah? Actualmente la Superintendencia de Combustible ha solicitado de forma exhaustiva, obligatoria a cada una de las empresas que en el fondo presenten los planes de acción. Y esos planes de acción tienen que ver con lo que dice ahí abajo: poda y despeje, roce, decepe de ramas, árboles que puedan caer, sobre las líneas. También acá está el tema del choque de postes. Suele ocurrir cuando hay inclemencias del tiempo, que los caminos tienen poca visibilidad, cae un poste y no solamente cae uno, sino que caen varias líneas y ahí afecta no a una casa, sino que a una población entera, digamos. ¿Ah? Y lo otro tiene que ver con el mantenimiento preventivo, antes que el correctivo. Y el preventivo tiene que ver con hacer una inspección detallada de cada una de las líneas, de cada una de las redes, de tal manera que poder identificar si hay equipos en mal estado o en una condición subestándar. Y aquí hay un tema importante. El tema es que las empresas de distribución normalmente a estos niveles de energía tienen equipamiento en bodegas, un stock. ¿Ah? Es importante que las empresas, y por eso que se ha insistido con las empresas de distribución, que tengan su stock de transformadores de distribución, de conductores, de expostación, de estructuras, si es el caso, o de protecciones eléctricas. ¿Ah? De tal manera que puedan recurrir a ellas. Pero ellas no serían suficientes si no tenemos la fuerza o la contingencia de los subcontratos o de los contratistas que tienen que usar eso en algún minuto. Es decir, tiene que haber una concertación entre lo que son los suministros, los equipos que pueden ser de reemplazo y aquellos que pueden hacer el trabajo. ¿Ah? ¿Quiere hablar del tema? Ahí. Diré mi nombre, pero está... Hay que esperar. Ya, ahí sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marta Cabeza, soy superintendente de electricidad de combustible, en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y lo que se refería el subsecretario es que la normativa vigente lo que establece es la obligación por parte de las empresas de continuidad de suministro. Lo que fiscaliza la superintendencia justamente es la continuidad de suministro. Sin embargo, la ley considera que puede haber afectación al suministro a través de lo que conocemos como las interrupciones. Cuando se sobrepasa una cantidad de interrupciones que está permitida en la normativa, empieza a incumplir la distribuidora. Lo que nosotros hacemos es movilizar a la industria para que cumpla tanto con la continuidad de suministro como con la reposición rápida en caso de interrupción. ¿Qué tipo de interrupciones pueden haber? Las interrupciones internas, las de fuerza mayor o las causadas por eventos externos. En el caso de las internas, las externas y la fuerza mayor, que se evalúa luego de haber conocido la interrupción, lo que tenemos son cuáles son las principales situaciones que dan cuenta de interrupciones. Como decía el subsecretario, en externas choque a postes, en internas falta de poda o planes de mantenimiento de las infraestructuras, o en el caso de causa externa que puede haber sido la falla en otro segmento, por ejemplo en transmisión más bien. Lo que vemos acá es que la superintendencia, entonces, anticipándose a esta posible interrupción de suministro por los eventos climáticos, lo propio hace con los eventos de verano, es instruirle a las empresas que ejecuten planes de acción respecto de aquellas causas que pueden ser más predominantes, como por ejemplo la falta de poda o la falta de mantención. En este caso, lo que ha hecho la superintendencia es instruido que las empresas den a conocer sus planes de acción. La superintendencia no tiene facultades preventivas como para decir, mire, gaste tanta plata en tanta poda. Lo que dice es, presénteme los planes de acción y contra eso se exige el cumplimiento. Para este año lo que han presentado las empresas son un total de 409 planes de acción, cada uno, lo que totaliza lo que ha propuesto cada empresa, que son 27 distribuidoras en particular, que ascienden a 30.000 millones de pesos.
también tenemos acá, presidente, si le traje una copia también, respecto de la distribución por regiones, dependiendo de cada empresa. Y lo que vemos acá es que justamente lo que yo les decía, significa que hay un incremento de 620 millones respecto de los últimos planes de acción, y lo que hemos visto como avance al 20 de mayo respecto al plan de fiscalización de la superintendencia es que se ha ido cumpliendo el 89% de lo que tenían señalado para cumplir en mayo esta industria. Por lo tanto, vemos ahí que, sin embargo, hay empresas como Luz Linares, Luz Parral y Coprel que ya tienen el 100%. Esto es algo que es dinámico y se va exigiendo el cumplimiento a través de esta plataforma de planes de acción que tiene la superintendencia, en la cual van informando las empresas. Le hemos pedido particular atención en la atención electrodependiente. Ustedes saben que la ley de electrodependiente le da las bondades del electrodependiente o su tutor solo si está inscrito. Por lo tanto, estamos llamando a que las personas se inscriban o hagan que sus pacientes electrodependientes se inscriban. Tiene una tarifa rebajada y además tiene la obligación legal la empresa de acudir prioritariamente hacia la atención de electrodependientes cuando hay una falla y tener canales de atención dedicados para que la primera entrada de llamada que esté en la distribuidora sea la del electrodependiente. Por lo tanto, lo que pedimos es fortalecimiento, que hagan su acción preventiva, llamando, identificando, georreferenciando. La norma técnica hoy día obliga a que todas las empresas dispongan de un elemento de respaldo, ¿cierto?, para todos los electrodependientes, que hoy día en el registro actual son cerca de 10.900, pero que adicionalmente a partir de marzo de este año todos esos electrodependientes cuenten con un sistema de medición de monitoreo que se llama el SMMC, por su nombre, que es en el fondo un medidor inteligente que permite a la distribuidora saber cuándo ese electrodependiente está sin luz. Sabemos que cuando a cualquiera de nosotros se nos corta la luz, la empresa no sabe, hay que llamar para avisar que uno está sin luz. En el caso de los electrodependientes, a partir de marzo de este año tienen la obligatoriedad, cuestión que estaba fiscalizando la superintendencia, de que dispongan de un elemento de seguimiento o de medidor inteligente, le voy a decir en términos sencillos. De la misma manera, entonces le hemos pedido amplificar las cuadrillas a las empresas respecto de los eventos conocidos anteriores, y es lo que también está en el plan de acción, que ahí dice, bueno, avance de las actividades de las empresas respecto de esas tipologías, fortalecimiento de la atención a electrodependientes mediante cuadrillas exclusivas. Ahí hicimos una tarea también mandatada por el Ministerio, que es que una de las cosas que nos decían las distribuidoras es que cuando van a cargar el combustible a las estaciones de servicio, supongamos en un evento como un blackout, la cuadrilla tiene que hacer la misma fila que cualquiera de nosotros para cargar. Por lo tanto, hicimos un convenio con las empresas distribuidoras de combustible para que tengan un distintivo y puedan acelerar su carga. Y bueno, lo que estamos haciendo es también que hagan ejecución respecto de aquello que nos han informado, que son tecnologías como drones, inteligencia artificial, para mantener el monitoreo de la red. Y esto tiene que ver particularmente con las principales causas que hay respecto de interrupciones conocidas previamente, que son la falta de poda, roce, mantenimiento, inspección pedestre visual, y como decía nuestro subsecretario, muchas veces de la gestión de la emergencia, que gracias al levantamiento que se estaba haciendo en este plan de Empecemos por Casa, es que si usted tiene los elementos para la restitución de la energía en Puente Alto y la falla es en Recoleta, o si la tiene acá en Villa Alemana, pero la falla es en otro lugar, acerque a los puntos lo más que pueda de distribución donde pueda haber un hecho de interrupción. Cuestión que además se articulaba con los alcaldes, que son los primeros que conocen los puntos donde pudiera estar necesitándose fortalecer la red o incrementar la poda o actuar preventivamente, que insisto, es la tarea de las empresas mandatadas por ley. No, bien. Sí. Ahí sí, gracias. El tema de la coordinación respecto de lo que decía Marta recién. Lo que pasa es que en transmisión, por ejemplo,
hemos instruido que hayan estructuras auxiliares diseminadas en los puntos de máximo riesgo. Porque sabemos que cuando una estructura de transmisión cae, no cae solamente esa, sino que afecta un número mucho mayor que una distribuidora. Podrían ser varias distribuidoras, varias ciudades. Ese mismo ejemplo que usamos para las transmisoras, hacerlo ahora con una escala más pequeña, que es la de distribución, que es en el fondo diseminar distintos equipos, estructuras, postaciones, en este caso postes de madera, postes de hormigón o estructuras auxiliares, con sus respectivos equipos de protección, de tal manera que cuando haya una falla puedan acudir directamente a las cuadrillas y no tener que ir a bodega y perder ese tiempo que impide en el fondo el servicio a los clientes. Digamos. En el fondo es el tema. Y lo otro, que por un lado las distribuidoras, hacer lo que dice allí en el gráfico, ¿no? Hay una revisión pedestre. Normalmente las distribuidoras empiezan a hacer una revisión, terminan en el último punto y tienen que empezar de nuevo, porque son tan extensas que no pueden quedarse ahí, digamos, sino que es un tema circular. El lavado de la aislación, por ejemplo, que con el viento, el polvo, la aislación falla y entonces los aisladores no funcionan y hay cortocircuitos, por ejemplo, hay fallas de ese tipo. Entonces, esa tipología que está ahí es clave poder ejecutarla en terreno de tal manera que evite esto. ¿Ah? Lo que no podemos evitar, lo que la naturaleza nos va a hacer. Lo que podemos evitar es cómo atender lo que va a ocurrir en el menor tiempo posible, afectando la menor cantidad de clientes posible. ¿Ah? Por ahí va un poquito la idea nuestra y la moción. Bueno, y un poco lo que decía, frente a los eventos de climáticos que puedan tener un potencial alto, puede que sea alto o mediano o bajo, ¿no? Pero cualquiera sea, pero sobre todo para los altos, tener en el fondo esta coordinación y esta corresponsabilidad con la comunidad, con los municipios, con las empresas, etc. ¿Ah? Y ahí, en algunas líneas de acción o planes de trabajo, primero educar, educar, y en el fondo para eso se ha diseminado, en el fondo hay una campaña que la hemos hecho a esta altura del partido en todo el país, ya lo hicimos, digamos, ¿no es cierto?, con bastante éxito, diría yo, y coordinar efectivamente el trabajo con todas las fuerzas vivas que tienen que ver con esto. Abajo dice, efectivamente nos juntamos hace un par de semanas en el COGRID, justamente para analizar estos efectos que podría tener a nivel no solamente de energía, sino que a nivel de todos los estamentos de la institución, digamos, ¿no? Bueno, y qué es lo que buscamos, un poco por desglose, por extensión, más que por comprensión. Oye, hagamos todas las acciones preventivas, eso es como lo mínimo. A veces por saberlo no se hace, o se deja y en el fondo se transforma después en una falla. Después poder hacer el levantamiento de la información y que haya comunicación de esa información a todos aquellos que deben tener en algún momento acción sobre los eventos para poder identificar aquello que tenemos que hacer y corregir o prevenir. Coordinar, difundir y después a través de nuestra superintendencia fiscalizar que lo que hemos dicho o previsto como planes puedan ser ejecutados en tiempo y forma, ¿no? con la calidad que esperamos, digamos. Esa era la línea de acción, un programa resumido. Estamos en el 1 de junio, ya estamos esperando los reportes de los planes que se han instruido, cómo es que ha ido esto y cómo ha avanzado, de tal manera que nuestra fiscalización permita ver las brechas que hay respecto a esos planes y poder instruir lo que corresponda cuando se necesite en cada uno de ellos y en cada una de las zonas, regiones o las distribuidoras, ¿verdad? Aquí señalar también que las distribuidoras, en particular con sus respectivos CEO o gerentes, están muy de acuerdo en esta coordinación, porque en el fondo de repente es una distribuidora que tiene que apoyar a la otra, hay zonas que se traslapan y una puede que no le pase nada, pero la otra sí, y en el fondo actúan en bloque. Aquí lo que tenemos que poner es al cliente en el centro y no mirar a las distribuidoras, y entonces entre ellos hemos generado junto a la superintendencia que haya una comunicación efectiva, eficaz y proactiva, en el fondo para que hayan complementos y se ayuden. Los costos después se transferirán entre ellos, pero que en el momento resuelvan el problema, digamos, no quedemos esperando que el otro llegue o no me toca a mí, entonces yo no sigo. Un poquito de eso. Y estamos entonces justamente en la etapa de los reportes para poder analizar cómo ha ido este plan y ver si es que hay alguna brecha que cumplir o hacer. Y en esto ha estado vinculado no solamente el tema de transmisión, sino que las empresas de telecomunicaciones, el MOB, transporte, en fin, porque todo esto influye. Es decir, si yo tengo que pasar de un lugar a otro y no tengo el camino, o no tengo el puente, o no tengo algo, tampoco saco nada con tener los elementos y las cuadrillas, porque al final del día no voy a poder transitar, digamos. Por ejemplo, en el tema de transporte, o en el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, que no puedo comunicar, no puedo llamar a alguien, qué sé yo. Y ahí están las gestiones con otras carteras. ¿Quiénes son los implicados? Obras públicas, transporte, salud, educación, defensa. En el fondo ya hemos establecido mesas de trabajo con ellos, nos hemos comunicado y hay un plan interinstitucional ahí para poder enfrentar esta situación. Y hablaba Marta de los electrodependientes, que es algo que nos guía, y ahí estamos coordinados con salud para lo mismo. ¿Qué tenemos a la fecha?
La campaña que hemos iniciado a nivel nacional ya la hicimos, ya hemos coordinado con los distintos stakeholders, los interesados, entre los municipios, los gobernadores, las empresas, la industria, en fin. Y tenemos un catastro de aquellos sitios o lugares o zonas en las que podríamos nosotros tener mayores complicaciones. Para eso ponerle foco llegado al ministerio y partir con un plan de acción detallado. En esto también ha estado el Coordinador Eléctrico Nacional, junto con la Superintendencia, junto con la Comisión, de forma que la institucionalidad del Ministerio de Energía funcione también coordinadamente. De repente, a nivel del coordinador, podríamos tener despachos de centrales o de algunas instalaciones auxiliares que podrían ayudarnos a mitigar. Mire, ¿qué es eso? En general, eso. Abierto a la consulta. Vamos a anotarlo a todos, no se me desespere. Yo les quiero decir algo muy cortito. Resulta que digo los electrodependientes, ¿verdad? Faltó decir una parte que muchas empresas le entregan el generador lleno el combustible y le entregan 20 litros más de benzina para que tengan para su sustento el primer día. ¿Cuál es el problema cuando usted me dice los marcadores inteligentes? Ya lo están poniendo en todas partes. El problema es que son demasiado inteligentes, porque resulta que la gente está mostrando las cuentas que antes con el medidor que tenía que pagaban 20.000 pesos por decir una cifra cualquiera, y ahora con el inteligente están pagando 45. Entonces la gente está reacia a que le cambien los marcadores. Por una razón, eso no depende de mí, pero estoy diciendo lo que está pasando en la zona. Con respecto a los marcadores inteligentes, demasiado inteligentes para un lado nomás, porque para el lado del cliente no son muy inteligentes. Bueno, vamos por otra parte. Por otra parte, si usted, yo no sé si usted es de campo, no son uniones, no, pero yo sí. Pero, ¿por qué le digo esto? No es por decirle, no saca nada con podar ahora si no tienen cuadrillas permanentes, porque el árbol en la primavera va a recuperar lo que le cortaron, y quizás más, o quizás más. Entonces tenemos que tener cuadrillas permanentes de poda. Mucha gente, las compañías deberán tener y hacer la denuncia inmediatamente. Mucha gente plantan al propio árboles debajo de las líneas para cuando después les van a cortar, les quieren cobrar los árboles, y ellos han puesto los árboles en una parte que realmente claramente es contraproducente. Entonces, o sea, perdón, contra la ley, no contraproducente. Bueno, y eso es lo que a veces, muchas veces, como se llama, la gente se violenta con estas cosas. Nosotros tenemos en la región que yo presento, en la Araucanía, que hay muchas comunidades que también no se les ha cumplido algunas cosas, entonces empiezan los tiras y encoge, y sería bueno que las compañías también hicieran un plan con ellos, o sea, con las comunidades. ¿Por qué? Porque usted lo sabe, puede tener 200 kilómetros de poda, pero basta un árbol, que no es un podar que le caiga un gancho y corta los 200 kilómetros, o sea, de verdad, o sea, habría que hacer un plan complejo entre todas las líneas. Esto es fundamental para nosotros. Por ejemplo, en la zona de Curarrehue, para regularizarse, el mayor corte era por el peso de la nieve. Que hizo la empresa que estaba allá? Tuvo que poner los postes más cerca. Entonces los alambres, aunque parezca ridículo, no guateaban y no se cortaban. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo cuando las compañías tienen la voluntad de hacerlo. A nosotros nos preocupa, sí, como le digo, la cantidad de cortes que tenemos allá por la gran cantidad de temporales, de viento. De hecho, mañana va a haber uno tremendo en toda la zona precordillerana con ráfagas hasta 80 kilómetros por hora. En este tiempo, curiosamente, aunque parezca al revés, no es tanto que se caen los árboles. ¿Por qué? Porque no tienen hoja, no tienen freno. Entonces pasa el aire por entre medio sin problema. Pero ese mismo temporal, en primavera o verano, deja la petalada, caen todos los árboles. Bueno, son cosas que a lo mejor pueden aportar en algo. Yo tuve una reunión muy interesante de una empresa, no voy a dar el nombre por razones obvias, y me explicó todos estos planes que ya lo están haciendo, y realmente en la región de la Araucanía las empresas que tenemos han funcionado relativamente bien de 2 años a esta parte, porque se han preocupado de lo que usted está diciendo. Y parece que ¿cómo se llama? La señora Marta, no sé si le habrá tirado las orejas o algo, pero se han mejorado harto. Así que eso también hay que decirlo. Pero como le digo, los marcadores preocupan, de verdad. De ahí vamos a ir anotando los tipos. Voy a cortarlo un poquito porque voy a cortar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que usted señala. Ustedes saben, Chile tiene redes que son radiales, es decir, largas líneas que alimentan una casa muy lejos, y la verdad que como no estamos enmallados, es decir, no estamos interconectados con otras redes, claramente esa línea radial, hay una falla en el último poste, aunque haya mantenido todo, se va completamente en una localidad, digamos. Eso es un hecho. Nosotros lo que hemos hablado junto a Marta y el equipo nuestro de ministerio es con las empresas precisamente en estos términos. Es decir,
como le decía al comienzo, las cuadrillas y los subcontratos de roza, de poda y de cepe parten en un punto y no terminan en el último y tienen que volver al primero. Lo que hemos pedido que prioricen de acuerdo a dónde han pasado las estadísticas que tenemos nosotros en los puntos de falla o de mayor conflicto y que partan por ahí, de tal manera que aseguremos dónde podemos saber que va a venir el corte o la falla, digamos. Ese es un poco lo que podemos hacer. Y las empresas están comprometidas con nosotros a efecto de poder también garantizar una buena calidad de servicio, a efecto también de otras cosas y otras modificaciones que estamos viendo a nivel de proyectos de ley. Entonces, hay un compromiso por los dos lados. O sea, la empresa distribuidora tiene que apoyarnos en esto para que nosotros también apoyemos en otras cosas que también a ellos les ayuda, también en la calidad de servicio. ¿Ah? Ahí distinguió la participación y el alcance de lo que ha hecho la superintendencia es clave, porque la inspección funcionando en terreno ha hecho lo que pase lo que usted dice, que en el fondo que se va notando que hay una preocupación que va más allá del lucro, digamos, que va más allá de lo que ellos pueden buscar. ¿Ah? Gracias, secretario. ¿Tenemos otra pregunta? ¿O quiere decir algo usted antes? No, vamos a la siguiente. Bueno, en la palabra. Subsecretario, señora Marta, superintendenta, por su intermedio, presidente, saludarlos, agradecerles que estén acá y acoger la solicitud de que vinieran. La verdad es que yo no estoy tan segura que estos planes, que en el papel se ven muy bonitos, en la práctica funcionen. A pocos días de haber asumido, este es mi primer periodo parlamentario, yo vivo en una zona rural, vivo en la región de O'Higgins, y la verdad es que si bien la compañía, que todos sabemos cuál es, pero tampoco la voy a nombrar, por más planes que presenta en el papel, en la práctica, en la ruralidad, los tiempos de respuesta y la equidad territorial a la hora de responder a los llamados básicos, para qué decir cuando estamos en emergencia y para qué decir cuando estamos en pleno. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario y a la superintendente. Voy a cambiar absolutamente de tema para manifestar una preocupación que viene desde hace tiempo en Antofagasta. Si bien hoy día llueve, antes no llovía, no ese es el principal riesgo. El principal riesgo es que desde un tiempo a esta parte se han instalado miles de personas viviendo en campamentos debajo de las torres de alta tensión. La última vez que yo conocí un catastro eran 3.500 familias debajo de los postes de alta tensión en la ciudad, en la parte alta de la ciudad. Yo creo que no es la única ciudad del país donde hay campamentos instalados debajo de estos. Y los campamentos tienen una serie de riesgos. Primero, de las conexiones eléctricas que tienen, el cómo hacen el cableado al interior de las casas, incendios frecuentemente, con bombas que a veces pueden llegar y otras veces no pueden llegar a apagar esos incendios, y con agua que de una u otra manera pone en riesgo toda la instalación eléctrica. Entonces, para mí es una situación que es como una espada de Damocles, y yo quisiera saber si es que ustedes tienen un catastro, ojalá, presidente, pedirlo a nivel nacional y en particular sobre Antofagasta, en términos de cuántas son las familias que están viviendo
incluso utilizando la torre de alta tensión para sujetar su casa como parte de su estructura. Cuáles son los planes para solucionar este tema que me parece que es gravísimo. Gracias, diputada. La palabra, diputada. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos. Gracias por la ponencia. Subsecretario, tengo dos consultas. En varias zonas rurales existen APR y SSR, ¿cierto? Que no solo dependen de la red eléctrica, sino que en algunos casos funcionan directamente con generadores o requieren respaldo eléctrico, energético permanente para operar pozos, impulsiones, estanques y distribuciones. En ese contexto, ¿el Plan de Invierno 2026 contempla un catastro específico de estos sistemas rurales vulnerables? Que si existe apoyo o coordinación para asegurar combustible, mantención, reposición de equipos y continuidad operacional ante cortes prolongados. Y la segunda consulta, subsecretario, por su intermedio, presidente, cuando se roba un generador o medidores cables o tableros asociados a los APR o a los SSR, el efecto es distinto a un robo domiciliario, porque puede afectar el suministro de agua potable de toda una localidad. Frente a esa diferencia de impacto, ¿existe algún protocolo especial entre el Ministerio de Energía, empresas distribuidoras, municipios, policías o la Dirección de Obras Hidráulicas o los propios SRR para prevenir estos hechos, priorizar reposición y tratar de la infraestructura crítica con una seguridad hídrica rural? Por eso mis preguntas son específicas al sector rural. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Señora Cabezas, diputado Briones, perdón, subsecretario Briones, vamos a dejarle este espacio para que conteste las preguntas que son las tres diputadas, después ver las preguntas de los otros diputados para que no se le acumule tanta pregunta. Puede que después se interconecten, así que... Se conectan a preguntar de nuevo. Partiría yo, ahí Marta, si tú me dices también, pero partiría por la última de la diputada recién. Efectivamente, hay un catastro, de lo que usted me preguntaba, hay un catastro, lo tenemos, para efecto de saber quiénes son los más riesgosos, cómo es el tema de combustibles para asegurarles el suministro a los grupos electrógenos. En realidad es petróleo, ¿no? Normalmente es petróleo más que combustible, más que gasolina. Así que sí, tenemos eso, la respuesta es afirmativa, sí, lo tenemos. Sí, no sé si quiere conocerlo, se lo podemos enviar también, puede quedar anotado ahí que se lo enviamos, ¿ya? Eso era, y algo más. Pero por el lado de acá, ¿no? Claro. No, y por otro lado, solo comentar que yo también vivo en región, para usted, yo vivo en región también he sufrido el tema y me preocupa igual que lo que hemos hecho con las empresas en general es sensibilizarlas respecto de esto. Ahora, los recursos de las empresas de distribución son limitados, son aquellos recursos que la tarifa paga, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es ir un poco más allá de eso y lograr con ellos sensibilizarlos en términos de aquellos clientes, porque un cliente, aunque sea uno y que consuma muy poco, es importante igual que el otro, ¿no? Porque ese uno también tiene energía y tiene que tener agua y todo. Así que estamos en un plan que justamente tiene que ver con eso, con cada una de las distribuidoras en cada una de las localidades que son más vulnerables. Entonces, esto no es ir por los más, sino que donde está más vulnerable es donde generalmente tenemos más problemas y donde, como usted dice, pueden pasar varios días y eso duele, ¿no? Y eso nos duele a nosotros también. Así que hay una hincapié que les hemos hecho a las distribuidoras para que esa preocupación esté por arriba del otro, ¿ah? Vamos a ver si funciona y vamos a través de la superintendencia a ver si lo podemos ver. Yo, como le digo, vivo en región también, así que comparto. ¿Tú quieres complementar? Quiero decir algo. Quiero complementariamente añadir que la superintendencia, cuando se corta el suministro eléctrico, ha dispuesto en su página web, cosa que hacemos quienes trabajamos en la superintendencia, pero también los medios de comunicación, las autoridades, ustedes alcaldes y otros, entrando a la página www.sec.cl, uno ve interrupciones en líneas, cuántas personas están en la última hora sin interrupción por región, por comuna, es algo que se ha hecho habitual. A partir de julio, lo que vamos a incorporar en ese reporte, que es abierto, que está en nuestra página y que tiene el libre acceso para todos, incorporar dónde están todos los APR y si están con suministro eléctrico o no, de manera que pueda hacer la gestión también
desde la región, el alcalde, el intendente, la autoridad, el parlamentario, que con solo entrar a www.sec.cl va a ver cuántos clientes están sin suministro, pero también cuántos de esos APR lo están. Construir una línea o una instalación bajo una línea de transmisión, eso está contra la ley. Eso, primero que nada, no corresponde. Y la verdad que si pasan más de 5 años puede operar la prescripción adquisitiva, entonces hay que sacarlo, digamos. Ese es un problema generalizado, digamos, porque muchos hacen esto como una forma de negocio, digamos, que tú después tienes que sacarlo y moverlo por el canal. Así que es un tema que hay que poner por el lado de la supervisión para efecto de que cumpla la ley, ¿cierto? En el fondo, ver qué está pasando. La pregunta de la diputada, conociendo lo que ella quiere, es ¿quién tiene la responsabilidad de sacar a esas personas de las torres? Porque la empresa no lo va a hacer a lo mismo prácticamente, pero si llega a caer un cable, esa persona no alcanza a respirar por segunda vez, o sea, lo mata inmediatamente. Y seguramente va a ser culpa de la empresa, o sea, estoy sacando las cuentas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí para que la gente que está escuchando o la gente, las personas sepan? Vivienda o una instalación, llegar y sacarla. Lo que tenemos que hacer es a través de la ley que opera justamente para poder tener la tuición de ir y poder remeter contra eso. No podemos violentar eso, pero sí las acciones que tenemos o que podemos hacer son vía la ley y la fuerza pública, cuando la ley lo autoriza. Bueno, pero no tenemos otra opción. ¿Ah? Sí, perfecto, gracias por la... Gracias, subsecretario. Respecto al punto y lo que preguntaba la diputada Hernando es si existe un catastro de los campamentos asociados a construcción debajo de la línea, y eso, como no está permitido, no existe. Sin embargo, nosotros permanentemente le recordamos la obligación a las empresas de que la ley señala que quienes son responsables de mantener las líneas despejadas es la propia empresa. Entonces ellos lo que hacen en algunos casos en que se ha movilizado campamentos debajo de las líneas es hacer la solicitud de auxilio de la fuerza pública para que la autoridad regional tome acciones. Esa solicitud de auxilio de la fuerza pública, de acuerdo a la normativa vigente, se hace en los casos en que el sistema eléctrico esté en riesgo, de manera que ante la superintendencia, evidenciando el riesgo, se pueda pedir el auxilio de la fuerza pública. Quien todo esto por ley, se lo tiene que derivar a la autoridad regional, quien debe disponer de los medios para que se realice la acción que corresponda, erradicación u otra. Lo que nosotros hacemos permanentemente también es fiscalizar que no se dote de energía eléctrica a esos campamentos, porque en el fondo hay un consumo que va en desmedro de aquellos que sí pagan la cuenta. Por lo tanto, hay una fiscalización que tiene que ver con la normativa eléctrica y hay otra fiscalización que tiene que ver con la normativa penal por el uso de esos territorios sin la autorización de los propietarios. Es hasta ahí donde alcanza la ley eléctrica, digamos, es hasta cobrar la obligación a las empresas eléctricas de no tener construcciones debajo de las líneas. Sí, a propósito de lo que dice la superintendenta en términos de que se estaría prohibido, entre comillas, el que se les proporcionara electricidad a los campamentos. En Antofagasta existe, y entiendo que algunos pagan incluso la cuenta y se le ha puesto postación a varios campamentos. Eso se ha hecho en conjunto con el gobierno regional y con bienes nacionales, entonces no tengo claro cómo opera eso, porque es un gran porcentaje. O sea, hoy día en Antofagasta un tercio de la población vive en campamento. A lo mejor estoy exagerando, pero es muchísima.
a tomar el dato, vamos a hacer una mesa de trabajo con la diputada, si lo tiene bien, y con los parlamentarios de la zona para ver en qué estado está la región, para ir avanzando en un plan. Y en relación con la equidad territorial que nos planteaba la diputada en relación con O'Higgins y la empresa distribuidora, para dar respuesta a todas las consultas que se han hecho, es que la calidad de servicio de una empresa distribuidora se mide también por indicadores que están en la normativa. Y esos indicadores diferencian entre un desempeño para la calidad de suministro para zonas rurales y para zonas urbanas, lo cual está especificado en la norma técnica de calidad de servicio en un indicador que se llama par comuna empresa. Lo que hay que ver ahí respecto de cada una de las comunas, y podemos proporcionarle nosotros las estadísticas del cumplimiento de calidad de servicio, continuidad de suministro, calidad comercial de las empresas en la región, para ver si efectivamente están dentro del cumplimiento de los parámetros y cuáles no estén, hacer una acción respecto de ese incumplimiento. Es un estándar que se mide cada mes, por lo tanto, si la diputada lo tiene bien, le podemos hacer llegar qué cumplimiento tiene en qué sectores de cada una de las comunas la empresa respecto al indicador par comuna empresa que señala la normativa técnica. ¿Quedó claro las preguntas de las diputadas? Sí. Bueno, tiene la palabra el diputado Urkullu. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, saludarnos al subsecretario, a la superintendenta y a los asesores también, a mis colegas de la comisión. Bueno, y decirles que efectivamente cuando más se valora el suministro eléctrico es cuando se interrumpe. Eso es así. Por eso es muy, muy importante tener un trabajo lo más claro posible, lo más eficiente, lo más fortalecido posible en el tema de la reposición del suministro cuando hay una emergencia. Veo que lo tienen efectivamente en la presentación, pero lo importante, como también dijo la colega Cucumí, que no sea solamente en el papel, ¿no? Que efectivamente a la hora que acontece tengamos una respuesta rápida, sobre todo y efectivamente en los sectores rurales. Cuando hablamos de las interrupciones, ya sea forzada, no forzada, externa, interna, etcétera, el tema básicamente es la inclemencia del clima. Pero tampoco podemos estar a disposición de la inclemencia del clima. Yo recuerdo que a comienzos de mayo decían, este va a ser el mayo que más va a llover desde que nació Cristo, y no llovió nada. Entonces tenemos que estar preparados de todas maneras, ¿no? Sabemos cómo ha ido cambiando los efectos de la inclemencia del clima, y si bien no podemos dar respuesta a algo tremendamente grande como podría ocurrir perfectamente, lo que sí es que estemos lo mejor preparados posible en caso de que acontezca algo. No lo escuché en la presentación, pero sí lo nombraron después, la importancia también de hacer la coordinación con las municipalidades, efectivamente, y con los gobiernos regionales. Creo que también siempre sirve. Y nuestra máxima preocupación, escuché el número 10.900, interpreto que es el número de electrodependientes que tenemos a nivel nacional. Perfecto. Creo que esa es nuestra gran preocupación. Escuché también el plan de contingencia, incluso la idea para que tengan cierta prioridad para abastecer los combustibles, las cuadrillas de emergencia, en fin. Y bueno, y también los asentamientos precarios. Evidentemente, eso sí, si bien podemos discutir en esta mesa o no la legalidad de los asentamientos precarios, en caso que haya una emergencia, todos tienen el mismo derecho a ser acudidos en ayuda, ¿no? Así es que eso creo que es muy importante. Y por último, creo que aquí también todos tenemos una responsabilidad en colaborar, en fortalecer y en multiplicar el llamado que se genera, la reacción que genera en la comunidad cuando se hacen podas de árboles urbanos. Porque nosotros entendemos que hay una razón. Pero, por ejemplo, en mi comuna, en Copiapó, hubo una gran polémica porque efectivamente se cortaron árboles urbanos, hubo una crítica social muy fuerte, pero creo, siendo ingeniero en medio ambiente, creo que el riesgo era mucho más alto de mantener esos árboles en el estado que estaban a que el efecto que causó el podarlos, el efecto ambiental que causó podarlos, o estético, si quieren decir. Pero creo que ahí tenemos nosotros todos un compromiso y que deberíamos colaborar efectivamente en sembrar la información, ¿no? Que llegue a las personas que corresponde para que no tengamos estos inconvenientes. Como siempre, a disposición del Ministerio para colaborar en todo lo que nos compete. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado Urcuyo. Tiene la palabra el diputado Muñoz. Y de ahí... Bien, gracias, presidente, y por su intermedio al subsecretario, ¿cierto?, Don Hugo Briones, y a la superintendenta Marta Cabezas, desarrollar las siguientes consultas. Primero, ¿quién determina que un plan de invierno presentado por alguna de las empresas es suficiente? ¿Quién hace la evaluación, cierto, de que efectivamente lo que se está presentando dice relación con los puntos críticos o las temáticas complejas que tiene un territorio determinado, muchas veces tomando en consideración lo que ha ocurrido en el pasado? Porque quien le habla, que fue alcalde de Curicó 12 años, me tocó en reiteradas oportunidades escuchar, cierto, a las compañías eléctricas contar del plan de invierno, uno hacerle la sugerencia respecto a las temáticas que uno veía, pero uno sugería. Y al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, nos tocaba hacer las mismas sugerencias porque nada de lo que uno le pedía que se planificara o se incorporara dentro del plan de invierno se consideraba. Entonces, ¿quién evalúa esto y cómo podemos, o si no, tener mesas de trabajo que permita efectivamente lograr que los planes de invierno obedezcan, ¿cierto?, a las realidades que tiene cada uno de estas localidades? Y yo no tengo problema en mencionar la empresa, pero en el caso de la CGE, en la zona nuestra, la verdad que pésimo servicio y pésima respuesta a muchas de las situaciones que se han presentado en la zona. Segundo, ¿quién verifica que este plan se cumpla? Porque efectivamente uno muchas veces, y lo otro, que se cumpla de buena manera, por varias razones. Uno, nos ha tocado presenciar en múltiples circunstancias, ¿cierto? Claro, programas de poda, de despeje de árboles, donde las ramas están semanas, meses acumuladas en la vía pública. A veces de las vías principales se sacan, ¿cierto?, porque son más vistosas, pero de los barrios, de los territorios que no están tan a la luz pública, quedan semanas, meses, y muchas veces terminan los propios vecinos sacando esas ramas, o terminan también las propias municipalidades asumiendo un costo que no les corresponde, ¿cierto? Porque evidentemente la comunidad a quien le reclama no es a la compañía, es a las municipalidades. En ese sentido, ¿quién verifica, cómo lo verifica y si se hace, digamos? Porque créame que en mi ex rol público nunca la superintendencia nos preguntó: ¿usted está conforme? ¿Usted está de acuerdo con lo que se hizo? ¿Cree que hay que hacer mejora? O sea, no existe esa retroalimentación que le haría muy bien al sistema y, por cierto, en beneficio de la comunidad. Yo comparto la preocupación respecto de los campamentos, pero también respecto de las consecuencias que ellos generan, porque una cosa es que ellos se instalen, ¿cierto?, que las compañías le entreguen un servicio, pero eso habitualmente termina complicando al entorno, y el entorno empiezan a haber costes de energía, empiezan a haber dificultades con los voltajes respectivos, y lo que uno observa, ¿cierto?, es que hay por ahí alguien que se cuelga, y de ese que se cuelga empiezan a haber un montón más que en ese campamento. ¿Cómo aborda y quién supervisa esa temática, ¿cierto?, para efectos de no complicar además al entorno y a otros que viven en torno a estos campamentos? También yo comparto y creo de que yo lo voy a llamar la mutilación que se hace de los árboles. Una cosa es cumplir el objetivo, ¿cierto?, despejar las líneas, pero al menos un esfuerzo por mantener la estética, por mantener el árbol vivo, porque mutilando los árboles al final también nos estamos haciendo un daño, tal vez de más largo plazo, pero también nos estamos haciendo un daño. Y ahí, como las empresas externalizan el servicio, ¿quién resguarda? Cero coordinación con las municipalidades, cero planificación. Oye, al menos darle un sentido estético. O sea, echarle a la cundidora muchas veces, ¿cierto?, genera mucha crítica además a las compañías,
al Estado, la falta de preocupación. Entonces, ¿quién colabora en esa dimensión o cómo generar instrumentos que tienen una mayor retroalimentación, que permita que los planes de invierno sean eficientes, efectivos, pero también convivan con el entorno y con el medio ambiente y con la comunidad al final del invierno? Eso, digamos, en principio. Ese diputado Muñoz, señora Marta, de su secretario Oriones, ¿quién? Paralelo, pero yendo ahí un poco a lo que decía usted, a ver, primero ha tocado varios temas que un poco lo hemos mencionado. Aquí lo que falta y lo que hay, y el empeño nuestro es en esta coordinación que tiene que haber entre todos los involucrados. ¿Ah? De hecho, ya lo decía el diputado ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo es nuestra coordinación con los municipios, que son directamente el que se relaciona con el vecino, ¿no es cierto? La junta de vecinos, los municipios, ¿no es cierto? Esa coordinación, si falta, no estamos fritos, digamos, porque no llegamos al punto más esencial de este tema. Respecto de quién determina qué es el plan, es la misma distribuidora. La misma empresa distribuidora tiene que hacer el balance entre lo que ella conoce como zona de concesión. Ahora, esto no es capricho artista, porque al final del día, eso igual lo revisamos aquí y es sancionado. Así es que, entonces, ahora, compartirán con nosotros que el problema que tenemos en general que subyace todo esto es que hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Es decir, ese es el punto de aquí. Es decir, ¿cómo nos aseguramos que este plan, ya lo decían por acá, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que este plan, que se ve quizás bien o puede ser perfectible en el papel, se haga realidad? Y ahí tendremos que estar nosotros dedicados a eso, por el lado de la superintendencia, para la fiscalización efectiva a través de las distintas organizaciones que tenemos en terreno, porque a través de los seremis nuestros, a través de los gobernadores, a través de tener esa visión que se supervise, digamos. Esa es la única forma que tenemos para hacerlo, digamos. Y lo otro es controlando las empresas, digamos. Yo trabajé en una distribuidora, en varias en realidad, y en transmisoras también, y sé cómo es esto desde el otro lado, y sé dónde hay que, y a quién hay que llamar y cómo hay que hacerlo, digamos, ¿verdad? Porque, no, sí. Usted comprenderá que no hay que ande preocupado de verificar que eso ocurra. O sea, se lo dejamos a la misma empresa que se autocalifique o se autoevalúe. No, claro, pero son ellos mismos, po. O sea, entonces... Bueno. Eso, presidente. Okay. No se lo sorteo. Así que vamos por parte. Ya. Señora Marta, ¿tiene que decir algo? Sí, pero yo quiero dar un contexto. Chile decidió en algún momento que el servicio público denominado distribución eléctrica le corresponde a las empresas privadas, ¿cierto? Cuando esos modelos en los países se asientan de esa manera, hay un fiscalizador y un regulador. ¿Qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que cumplir un estándar de horas de interrupción al año. Y lo que se le hace es asignarle una capacidad de tomar decisiones en base a la empresa modelo, que es lo que justamente desde el Ministerio se está pensando en revisar, lo que es la regulación en distribución. Esa empresa modelo lleva la norma técnica. Esa empresa modelo se tiene que mover dentro de una norma que es la norma técnica de calidad de servicio en distribución, que es una norma que le dice cómo usted tiene que cumplir un estándar y si lo traspasa se le sanciona. Yo llevo 24 tiernos años en la superintendencia y me acuerdo que una posición al inicio de la autoridad de la superintendencia era: nosotros somos el carabinero que nos sentamos a esperar a ver si le pedimos la licencia de conducir y la tiene o no la tiene. Nosotros hemos mutado a una condición que es entregar la mayor cantidad de información y estadísticas a todos los actores para que su toma de decisiones sea con conocimiento en relación a dónde están fallando. Esa es la información que nosotros disponemos a través de diferentes procesos con la industria. Pero quien tiene que tomar la decisión de cuánto invertir en mantenimiento, en cuadrillas, de acuerdo a la empresa modelo, es la propia empresa, porque no existe la multa por no invertir, existe la multa por no cumplir el estándar de interrupciones, por no cumplir la norma. Por lo tanto, ante la pregunta ¿quién toma la decisión? Son los gobiernos corporativos de las empresas en base a que deben establecer un cumplimiento.
Y es la misma razón por la que dentro de la normativa se exige que sean las empresas distribuidoras las responsables de que no haya ninguna construcción debajo de las líneas. Ahora, extendiéndome un poquito más en la temática que hemos visto, cuando vemos, por ejemplo, los campamentos, nosotros vemos que las empresas también se encuentran dentro de una temática social, están al medio, porque o los mismos árboles y su diseño cuando los cortan. Nunca debió haber estado ese árbol debajo de la línea, o sea, en rigor se debería eliminar. Ahora, nunca deberían estar los campamentos debajo de las líneas y tampoco debería darle suministro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros intuimos, descuelgue a todos los colgados del campamento. Va la empresa, los descuelga y el otro día en la mañana están todos de nuevo colgados. Por lo tanto, lo que se hace es una convivencia desde una lógica que es bastante como social, tratando de hacer que conviva con la normativa existente. Como redondeando, ¿quién hace que esto se cumpla? Bueno, es la superintendencia quien tiene este rol de sancionador, el rol de policía, que es revisar si cumplió o no los estándares, y para eso está estipulada en la norma un reproche sancionatorio, en el caso que así corresponda. ¿Qué hace este reproche sancionatorio? Lo que decía el diputado, que efectivamente va movilizando a mejor cumplimiento. Nosotros, de acuerdo a las estadísticas, el año 2024 hubo un incumplimiento significativo en la zona centro-sur del país, pero el año 2025 se mejoraron todos los estándares. Por lo tanto, tanto la sociedad que reprochó que las interrupciones tuvieran por mucho tiempo en la época de invierno y el reproche sancionatorio, esta misma Cámara y todos los actores diciendo el desempeño debe mejorar, bueno, vimos en los indicadores del año 2025, al menos en causa interna, que hubo una mejora. Y nuevamente, ¿quién tomó la decisión de poner más dinero o no dinero sobre la mesa? Son las empresas. Y lo que nosotros fiscalizamos es el cumplimiento. Lo quería dar como contexto porque efectivamente los planes de acción se circunscriben dentro de lo que estoy diciendo. Es decir, opción 1, espero que cumpla o incumpla. Opción 2, como sociedad digo, o le digo, presénteme qué tiene usted pensado para este invierno. ¿Cómo va a ser para que de cortarse la luz vaya en pronta recuperación? Dice, mire, voy a invertir más cuadrillas, voy a cambiar algunos alimentadores, voy a reponer no sé qué. Y nosotros decimos, bueno, pues cúmplalo. Pues cúmplalo, y eso es lo que decíamos en la lámina que decía, frente a mayor poda, bueno, ha habido un incremento respecto al año pasado en los planes de acción, ahora lo que importa es que lo cumplan. Y así sucesivamente. Esto no elimina el riesgo, pero como decía el subsecretario, en una coordinación, en una campaña que ha puesto sobre la mesa a esta Cámara, al Senado, a los alcaldes, a los gobiernos regionales, en una conversación con alcaldes, con las 3 asociaciones de municipios, diciendo, díganos los puntos para que la empresa se pueda coordinar, que es lo que dice el subsecretario, hagamos que las cosas pasen, no solamente esperando a cumplir la normativa, sino que dando a conocer con Senapred cuáles son los puntos, 2.000 puntos críticos que se han levantado respecto a canales de regadío, lugares que podrían estar vulnerables frente a lluvias inusuales, caminos, etcétera. Entonces, esta conversación ha sido con salud, por electrodependientes, con obras públicas, en esta campaña que es Empecemos por Casa, la ministra, el subsecretario, diciendo, si usted tiene un árbol, avise que puede tocar la línea, avísele al municipio, con los municipios, con las 3 asociaciones, ustedes coordínense con la industria, y eso es el propósito de la campaña Empecemos por Casa, es empujar a todos los actores a que, independiente de las obligaciones normativas, conversen, se vinculen, se avance y se monitoree el cumplimiento de este plan. Explicaciones, respuestas, subsecretario. ¿Ah? ¿Por qué? Si me permite, presidente. No, sí, yo creo que las respuestas son claras, las respuestas son claras, el tema es que el problema subsiste. Entonces, yo estoy hablando de una situación que viene de mi anterior ejercicio como diputada, por lo tanto estamos hablando por lo menos de 4 años atrás, 6 años atrás, no ha cambiado nada, y en ese minuto se suponía que iban a cambiar las torres de alta tensión, que iban a hacer otro trazado.
lo que costaba alrededor de 6.000 millones, no costaba más que eso, en un gobierno regional que tiene un 50% de ejecución presupuestaria. Por lo tanto, no es falta de plata. Pero las 3.500 personas o familias siguen viviendo debajo de la línea de alta tensión. Entonces, me preocupa. Diputada, usted hizo una consulta. Ellos respondieron a su consulta. ¿Quién tenía la responsabilidad de sacarlo? ¿Cómo se hacían? Y todo este cuento. El subsecretario Briones lleva 2 meses, 2 meses y medio. Démosle un año más para que saque las casas. Usted esperó 4, pero un mes más no le influye mucho. Creo yo, no sé. ¿Ah? Subsecretario. No, y ahí decir lo siguiente. Hoy día una línea de transmisión en Chile, no se sabe, pero demora entre 7 y 12 años para poder construirla. Y demora entre ese plazo precisamente porque los permisos son demasiados y son extensos en la tramitación. Y eso es historia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya se ha dicho, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como gobierno para esto? Es acortar el trámite de estos permisos, porque cada vez que llegamos con una ley de transmisión después de 12 años ya no sirve porque quedó chica, porque faltaron otras más. Y pasa lo que le sufre usted, digamos, en la zona para que yo lo comparto. ¿Ah? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es justamente a poder racionalizar los permisos y que sea un camino corto, el necesario para poder que sea que resguarde la seguridad, que resguarde la calidad y todo, pero que es necesario y que podamos construir las líneas más rápido. Ese es un tema. Hoy hay un tema importante ahí con la infraestructura de transmisión, motivo por el cual los precios no bajan en la zona sur, porque hay un desacople entre 2 sistemas. Entonces estamos claros y efectivamente tratamos de que ojalá las empresas de transmisión más importantes puedan viabilizar sus proyectos de transmisión de la manera más rápida posible para evitar justamente lo que usted está diciendo. Y además mejorar que hayan estos desacoples, que no existan, lo que va a propiciar una baja en las tarifas, sobre todo en la zona sur, que producto de los desacoples son más altos. Bueno, continuando entonces, muchas gracias a usted, superintendente. Continuando entonces con nuestra comisión del día de hoy, le damos la palabra a don Antonio Ugalde, que va a hacer la presentación para nuestra comisión. Muchas gracias, don Antonio. Adelante, por favor. Por su intermedio, presidente, quiero agradecer la invitación a presentar en esta comisión. Entiendo que ha habido varias presentaciones ya en el esfuerzo de entender el estado del arte respecto a las problemáticas relacionadas con el agua. Lo que yo voy a hacer es comentarles mi experiencia como investigador en universidades de la región, especialmente en la cuenca del río Petorca. De ahí se basan muchos de los datos que yo voy a entregar, pero que no solo se sitúan en la cuenca del río Petorca, sino que se extrapolan en general a la zona centro-norte de Chile. Y la presentación tiene, ocupando el agua, este vaso de agua tiene tres partes, ¿ya? El vaso medio vacío, ¿ya? Que es la crítica a la situación en la que estamos, y la relación entre sequía y escasez. Eso es el primer concepto que voy a tratar de explicarles o reforzar la diferencia entre sequía y escasez, que no son conceptos iguales. Lo segundo, el vaso medio lleno, las respuestas que ha tenido el Estado, la sociedad civil, las empresas, para superar la crisis hídrica, cuáles han sido algunas de las falencias respecto a esa respuesta. Y lo tercero es el vaso por llenar, que es lo que falta, ¿ya? Porque efectivamente, a pesar de las innumerables respuestas que ha tenido los distintos sectores, la situación es bastante crítica. Como muchos, gracias, presidente. Como muchos saben, Chile es uno de los países que mayor estrés hídrico tiene en el mundo. Hay distintas presentaciones sobre eso, estamos en el lugar 18, 17, 16, pero estamos entre el 15 y el 20 de los países con más estrés hídrico en el mundo, y esta situación se va agravando a medida que pasa el tiempo. Nosotros estamos en un nivel extremadamente alto de estrés hídrico.
¿Ya? ¿Qué significa estrés hídrico? Que el consumo de agua o la demanda de agua se acerca o sobrepasa la oferta o la disponibilidad de agua en una cuenca. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay algunas regiones que sobrepasa la demanda varias veces lo que es la oferta. La segunda región es uno de los más graves, la tercera también, luego la cuarta, la quinta y hasta la región metropolitana. O sea, siempre se habla de que el estrés hídrico en Chile va desde la región metropolitana hacia el norte. ¿Ya? Perdón. La región de Antofagasta. Sí, ahí hay un error. Bien, bien. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta crisis en estas regiones? Primero, obviamente, la disminución de las precipitaciones, ¿ya? Que lo voy a mostrar en la próxima lámina, pero todo el resto son causas antrópicas, de debilidades del sistema de desarrollo, de debilidades de la legislación, debilidades de gobernanza y gestión del agua. Y también temas relacionados a infraestructura y, como coloco ahí en el antepenúltimo, la degradación del suelo y desertificación. Recalco esto entendiendo que esta es la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Importante entender esto, que el agua, la oferta o la disponibilidad de agua no es fija, ¿ya? Varía cuenca a cuenca. Y en general, este gráfico muestra la variabilidad climática. Durante cientos y miles de años la variabilidad climática se mantuvo estable, ¿ya? Y el siglo pasado empieza esta baja, el decrecimiento de la disponibilidad de agua en función de que las lluvias en el país empiezan a bajar y se hace una nueva realidad, ¿ya? Que es la realidad de la mega sequía. Este es un estudio de CR2 que muestran en Quinta Normal, la región central de Chile, cómo las precipitaciones varían año a año, estos picos enormes. Fíjense, en el año 1925 por ahí hubo un pico enorme de precipitaciones, ¿ya? Luego el año 87, el año 98, hubieron momentos de intensas lluvias como potencialmente puede ocurrir este año. Pero a pesar de eso están también estas bajas abruptas de la disponibilidad. Y estas bajas abruptas, cuando están bajo el promedio, constituyen una sequía, que puede ser una sequía meteorológica, una sequía hidrológica, agronómica o económica. Son los 4 estados de sequía. Cuando ya una sociedad pasa a una sequía agronómica o económica o socioeconómica, es que tiene profundas debilidades en su sistema de planificación, que es lo que ocurrió en Chile. El caso que yo les mencionaba, de la cuenca del río Petorca, ahí hay un análisis del caudal, ya esto es sequía hidrológica, ya no son precipitaciones, el caudal en la cuenca del río Petorca, cómo ha ido bajando, ¿ya? Hasta llegar a estos niveles mínimos el año 2019, haciendo que el río se seque durante gran parte de los últimos 15 años. Entonces, como yo les mencionaba, no es lo mismo sequía que escasez. Acá hay una imagen que desarrolló un hidrólogo norteamericano para explicar, probablemente con las crisis del agua en California, esta respuesta reactiva del Estado, de la sociedad, de los particulares en términos generales, que hay una sequía y se arma una comisión. Luego empieza a llover y se desarma la comisión. Y no se estructura un plan permanente, ¿ya? Son los planes de sequía, y en general estamos reaccionando, instalando comisiones, haciendo algunas mejoras parciales, pero no generando un cambio en la estructura global del sistema. Eso también son datos de la cuenca del río Petorca, ¿ya? Que son el sobreotorgamiento de derechos de agua versus la disponibilidad o la recarga sostenible de
de la cuenca, ahí se denomina oferta sustentable, o sea, los distintos actores que entregaban derechos de agua entregaron en algunos casos, como el río Petorca Poniente, 10 veces sobre lo que la disponibilidad. Entonces, efectivamente, aquí la escasez fue antrópica, no hay discusión, porque se entregaron mucho más derechos y se permitió la sobreexplotación. Esto ocurre normalmente de la región metropolitana al norte, donde en general todas las cuencas están sobreentregadas. Y si ustedes se fijan en esta lámina, el consumo humano respecto a la disponibilidad es bajísimo. Entonces no hubo una priorización de la entrega de derechos, ni de las obras que permitieran que el consumo humano o el acceso al agua como un derecho humano se satisfaciera adecuadamente. Entonces, cuando 5.000, 6.000 personas en la cuenca del río Petorca y en muchos otros lugares de Chile se quedaron sin agua, es porque efectivamente no hubo una política de Estado que permitiera que esto, que ocurriera el acceso humano al agua. Y aquí uno se fija, ustedes saben que sobre el 70% del uso del agua en Chile es de la agricultura, en la cuenca del río Petorca es más del 90%. Entonces efectivamente hubo y ahí hay un dato que no es menor, que cuando se habla de uso de agua para la agricultura, muchos se imaginan de que es uso del agua para producir alimentos para el país, pero en general, sobre todo en esta cuenca, es una huella virtual del agua, o sea, es agua que se va fuera de Chile, son producciones de palto para un sistema agroexportador. Entonces no es que estemos revirtiendo la soberanía alimentaria para el país, sino que mucha del agua que se consume en estas cuencas sobreexplotadas son por un sistema agroexportador. Uno de los temas más intensos que se habla siempre, el Banco Mundial estableció que hay más de 40 organizaciones que tienen alguna responsabilidad respecto al agua, es la dispersión y superposición de atribuciones. Este caso es bien emblemático, la localidad de Hierro Viejo, en Petorca, que tenían un pozo construido por el MOP, la DOH, para abastecer agua de consumo humano. Y a 20 metros el INDAP construyó otro pozo para abastecer a los mismos habitantes de Hierro Viejo, pero para riego. Y el pozo del INDAP era más profundo que el de la DOH y el pozo de la DOH se secó. En vez de construir una infraestructura mixta, se construyeron dos infraestructuras porque el Estado no conversa entre sí. Aquí hay otro caso de debilidad, en este caso fiscalización y control. Si ustedes se fijan, ahí en las letras rojo, amarilla, en la captación de la APR El Francés en Petorca, y todos los puntos azules, el punto rojo, la circunferencia roja, es el área de protección del pozo, ¿ya? Que se establece en 200 metros. Y esos son todos los otros pozos que se aprobaron en el entorno del pozo de la APR El Francés, haciendo que el acuífero bajara, el nivel piezométrico bajara en ese sector y el pozo también quedara colgado y el Estado tuviera que entregar agua con camiones de aljibe. En vez de fiscalizar que los pozos aledaños al pozo El Francés no estuvieran generando interferencia y fueran, de acuerdo al propio Código de Agua, obligados a cerrarse. Otro tema importante que esta investigación me tocó dirigirla a mí es la falta de infraestructura, o sea, la diferencia entre una APR, hoy día SSR, la diferencia entre una APR apoyado por el Estado y una APR sin apoyo del Estado. Y ahí están los APR MOP y no MOP, ¿ya? Que eran 25 en la cuenca del río Petorca. Si ustedes se fijan, el tipo de fuente en algunos casos es 80% subterráneo y 40%, con camión aljibe un 30 y un 67%, profundidad de los pozos 19 metros los APR, 12 metros los no APR, control de calidad de agua un 75% en los APR en MOP y un 15% en los no APR, acceso a asesoría y capacitación un 100% para los APR en MOP y 0 para los no MOP. Entonces la diferencia entre ser un APR apoyado por el Estado y un APR que es una comunidad que se autoorganiza y con sus propios recursos y a veces apoyo de los municipios o de otras instituciones logra instalar un sistema de entrega de agua potable, es muy alta. O sea, la precariedad de los que no tienen apoyo del Estado es enorme. Y fíjense que
en Petorca, la cantidad de personas con camiones de aljibe recibían esa agua de la propia cuenca, de pozos de aproximadamente 40 metros. Entonces, si vemos que la profundidad promedio de los pozos MOP eran 19 metros, se entiende por qué no había agua. Porque cerca habían pozos de 40 metros que chupaban el nivel del acuífero y lo hacían descender. Entonces, era esto una política de Estado de profundizar pozos en el caso de la priorización del derecho humano al agua. Y aquí hay un tema que seguramente ustedes ya conocen bastante, es la erosión, en este caso la región de Valparaíso, un estudio que hace la CIREN, y acá está las comunas del sector norte, ¿ya? Cabildo, La Ligua, Petorca, donde se muestra el porcentaje de suelo erosionado y con los niveles de erosión. ¿Ya? El total, un 58% de la superficie de estas tres comunas con erosión severa, que implica la erosión que el suelo no es capaz de retener e infiltrar agua y por lo tanto se secan los acuíferos. O sea, la combinación de erosión con disminución de precipitaciones es la que es uno de los factores que más incide en la desertificación. Bueno, y ahí hay, entre las consecuencias, obviamente, la cantidad de personas que a nivel nacional, según la CACEN 2024, son más de 130.000 viviendas, si lo multiplicamos por 3, cerca de 500.000 personas. Y ellos reciben agua, no en la cantidad requerida, porque esto es una política de emergencia, reciben 50 litros, pero la calidad de esta agua no cumple con ningún estándar. No solo porque en el camión no venga con la calidad requerida, sino que por la comunidad la acumula en los medios disponibles. Entonces no se ha avanzado mucho en eso, se sigue distribuyendo agua en camiones de aljibe, pero nadie se preocupa de la calidad del agua y lo que las personas están consumiendo. Bueno, las pérdidas agrícolas que se causaron en la región de Valparaíso, se habla más de 6.000 hectáreas de frutales, ¿ya? Más la pérdida de cultivos anuales, chacarería, hortalizas, porque los más afectados por la sequía en la región de Valparaíso fueron los pequeños productores, aquellos que llevan su fruta, verdura a las ferias. Y acá hay un tema que también tiene que ver con la pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad, el pardeamiento de los bosques esclerófilos de la zona central de Chile, ¿ya? Mayoritariamente las especies afectadas son peumo, quillay, ¿ya? Y que en algún momento del año 2019-2020 se produjo este fenómeno de pardeamiento de la vegetación muy intenso en la zona central de Chile, y lo que causó eso como impacto derivada, como una derivada de la pérdida de vigor y de secamiento de la vegetación, son los incendios forestales. O sea, gran parte de la intensidad de los incendios forestales se debe a este desecamiento y muerte de la vegetación. Esa imagen es un análisis que hicimos hace poco sobre el vigor de la vegetación en el sector del olivar, ¿ya? La pérdida de vigor, ¿ya? Y en general hay una pérdida severa de vigor. Eso explica el por qué ese incendio fue tan intenso. Es algo que se está haciendo muy poco para revertir ese proceso de degradación de los ecosistemas de la zona central de Chile. Vamos con alguna respuesta. Entiendo que el profesor Donoso la semana pasada habló harto de seguridad hídrica. Este es un concepto nuevo en Chile, quizás los últimos 5 o 10 años, y lo agrega la ley de marco de cambio climático, ¿ya? Y es importante entender que la seguridad hídrica tiene estos 4 aspectos. Seguridad hídrica para las personas en calidad y cantidad, seguridad hídrica para los ecosistemas, seguridad hídrica para el sistema productivo, y a mí me gusta la 4ª definición, no efectivamente la que ocupa la ley marco, que es un nivel aceptable de riesgo asociado al agua. ¿Cuáles son los riesgos asociados al agua? Fundamentalmente las remociones en masa, inundaciones, anegamiento y sequía, en términos generales. Y que ahí habla de sequía y crecida, que es lo que corresponde, ¿ya? Son los mayores riesgos asociados al agua, porque no solo hay sequía, también hay inundaciones. Entonces la ley marco hace eso, por primera vez en Chile coloca este concepto, que es un concepto paraguas, que nos puede ayudar a mejorar la acción y la coordinación entre los actores a partir de tener un concepto común.
Hay un tema que es bien interesante de cómo Chile ha avanzado en abastecimiento de agua potable segura, en calidad y cantidad para la población urbana muy cercana al 100%, lo cual ha mostrado cómo hay una baja en la incidencia de muerte, sobre todo de niños menores de 5 años por enfermedades entéricas. Entonces, acá tenemos un estándar mucho mayor que gran parte de los países desarrollados. La brecha está en el sector rural, en una parte del sector rural, pero en el sector urbano y la población urbana, o sea, rural concentrada, prácticamente no tenemos brecha. Y obviamente que se han creado un montón de instrumentos para responder a la escasez hídrica. Acá hay una serie de ellos, ¿ya? Hace muy poco la ley de desalinización. El MIMBU, por ejemplo, el año pasado sacó una estrategia de ciudades verdes que por primera vez coloca conceptos como soluciones basadas en la naturaleza para abordar los temas de riesgo asociados al agua. Y ya entrando a la última parte, ¿cuáles son los desafíos? La escasez hídrica o la mega sequía, la disminución de precipitaciones en la zona centro-norte de Chile, ya no es un evento puntual, sino que llegó para quedarse, como decía la presidenta Bachelet, respecto al cambio climático. Y en este caso es que todos los análisis de todos los investigadores más reputados en temas hidrológicos indican que las precipitaciones van a bajar, o la disponibilidad de agua, entre un 30 y hasta un 50%. Entonces tenemos una disminución constante de la oferta de agua. Y luego hay un aumento constante de la demanda, que la DGA proyecta cercana al 10% para el 2040. Y hay un aumento en la intensidad y frecuencia de eventos extremos que va a alterar todavía más. O sea, cuando hay una sequía va a disminuir este nueva promedio, pero también las inundaciones van a destruir infraestructura hídrica, sobre todo para aquellos sistemas más vulnerables, los sistemas rurales, o incluso algunos temas de abastecimiento de ciudades que son muy poco resilientes a las inundaciones. Se va a producir, se estima también, pérdidas importantes en los reservorios de agua, humedales, glaciares, pérdida de nieve, ¿ya? Que va a implicar que cambien los regímenes hidrológicos en Chile. O sea, desde cuando los picos de agua en las cuencas en general se dan en primavera-verano. Eso va a cambiar porque como ya no va a haber nieve y va a haber menos derretimiento de nieve, los picos van a estar más bien en invierno-primavera. Significa que cuando más agua haya, menos agua va a haber. Porque la agricultura, que es el principal demandante de agua en Chile, ocupa el agua en verano mayoritariamente. Y bueno, el profesor Donoso lo dijo, hay muy poca implementación de normas sobre caudales ecológicos. Eso significa que estamos perdiendo o no sabemos la calidad del agua que está en las cuencas. Hay una brecha de saneamiento, especialmente a nivel rural, profundas brechas en monitoreo. ¿Ya? Ese es un tema fundamental porque no podemos gestionar algo que no conocemos. Y lo que se ha hablado ya, la descoordinación y debilidad institucionales y de los instrumentos de gestión. Entonces tenemos un buen concepto que es la seguridad hídrica, pero no tiene indicadores. O sea, hablamos de seguridad hídrica, pero no sabemos cómo la medimos. Cuando se hace un plan, ¿cuáles son esos indicadores? No lo sabemos. Entonces hay que colocar metas de seguridad hídrica a cada instrumento para poder tener que el paraguas conceptual nos sirva. Tenemos que tener metas y luego colocarle indicadores. Y es muy importante avanzar en indicadores de resultado, impacto, no de proceso. No basta con que digamos, se incorporaron la seguridad hídrica en todos los instrumentos. Pero ¿qué significó eso? O sea, ¿cuántas inundaciones menos tenemos gracias a que tenemos infraestructura adecuada para prevenir los riesgos a las personas? ¿Cuánta población rural tiene más agua? O sea, tenemos que pasar a tener una métrica que nos permite efectivamente medir lo que estamos haciendo. Y aquí hay varios instrumentos que necesitamos. Necesitamos una política hídrica y planes hídricos a nivel nacional. Ya tenemos
en la legislación los planes de cuenca, ¿ya? Y efectivamente una nueva institucionalidad que integre y coordine a los actores y esta mirada sobre el territorio. Acá este concepto se habla mucho de gestión integrada del agua. Se ha agregado también en el último tiempo la palabra adaptativa, en el sentido que como hay variabilidad climática, no podemos tener una gestión que diga tenemos 100 litros, no sabemos el próximo año si vamos a tener 50 o si este año vamos a tener 200. Entonces, ¿cómo hacemos esa gestión adaptativa? Tenemos que integrar los distintos fenómenos que ocurren a nivel de clima, tenemos que planificar la sequía, pero también planificar las inundaciones. O sea, si este año hay grandes crecidas, no tenemos embalses reguladores de crecida, prácticamente no hay en Chile. No se trata de construir embalses, embalses clásicos, sino que cómo tenemos infraestructura que permita capturar esta agua que causa daños. Entonces esa es la gestión integrada, donde se integra la vegetación, el suelo, el agua, los actores. Y si tenemos esos planes, en realidad ya superamos esta imagen que les presentaba al principio del ciclo hidroilógico. Y efectivamente tenemos que avanzar en decisión informada, o sea, basado en evidencia. La política no puede estar basada en la creencia, ¿ya?, de algunas personas sobre cuánta agua hay, o sea, tenemos que saber y cuánta agua se consume. Aquí hay un tema, la gestión basada en evidencia. El Estado en Chile ha avanzado mucho en tratar de mejorar la eficiencia en el uso del agua en riego. Si ustedes se fijan, aquí está la cuenca del río Petorca, ¿ya?, que del año 97, de los censos 97 al 2007 pasó 30 puntos de eficiencia y sin embargo cada vez hay menos agua. La cuenca del río Petorca es la cuenca con mayor eficiencia en Chile y es la cuenca que menos agua tiene. Entonces es raro de por qué somos más eficientes y por qué entonces tenemos menos agua. Porque se entiende poco que cuando esta agua que se pierde, se llaman caudales de retorno, se infiltran en el agua, en el suelo, perdón, y recargan el acuífero, o salen por los canales y llegan a un cauce. Entonces piensen de que tenemos 300, 400 años de sistemas de riego y sistemas de conducción en tierra que estaban permanentemente infiltrando, y ahora estamos impermeabilizando todo. Y el agua que tenemos para la sequía es la nieve, glaciares y los acuíferos. Y estamos haciendo cada vez que haya menos agua en los acuíferos. Entonces necesitamos efectivamente medir esta eficiencia y colocar en las políticas públicas indicadores que nos permitan medir estos caudales de retorno y los impactos. Si no gestionamos, o sea, también en Chile otra cosa muy clásica es gestión de oferta. Aumentemos la oferta, desalinización, reuso, cosecha de agua, pero tenemos muy poca gestión sobre la demanda. Y es súper importante que aumentemos efectivamente la eficiencia, pero a nivel de cuenca, no de sitio, ¿ya? Hagamos control del uso suntuario del agua y el uso agrícola, que no solo es el riego tecnificado, sino que es cuándo riego, cómo riego, con cuánta agua riego, y para eso tenemos sensores. Entonces debiese haber una política del Ministerio de Agricultura para aumentar y mejorar la eficiencia del uso del agua a nivel predial, pero realmente respecto a la demanda del cultivo. Y aquí estamos lo de las nuevas fuentes de agua. Bueno, ya tenemos la ley de desalación, probablemente tengan que salir los reglamentos y otros instrumentos asociados, pero tenemos que, por ejemplo, que se habla aquí, reducir pérdidas en sistemas de captación, distribución y uso del agua. ESVAL tiene una tasa de pérdida de un 35% del agua que extrae de la cuenca de la Concagua para traerla a una cuenca costera, es un trapasige de cuenca y pierde un 35%. Esto no siempre es pérdida. Si nosotros tenemos en Copiapó, por ejemplo, pérdida de agua en las matrices, esa agua va al acuífero. En cambio, en Valparaíso se pierde el agua y se contamina con agua salada del mar. Entonces, hay que entender el concepto de pérdida, no siempre es igual. ¿Ya? Manejo de crecida e inundaciones, lo que yo les decía, los embalses reguladores de crecida y las inundaciones en las ciudades. Olvidarse de tener esta estrategia de aguas lluvias que tienen un tubo para que el agua llegue al mar. O sea, el agua tiene que ser infiltrada en la ciudad. Crear reservorios de agua, los jardines de aguas lluvias, etcétera, etcétera.
y sobre todo la gestión de la zona de la recarga de los acuíferos. No olvidar la cultura del agua. Tenemos una visión del agua recurso, pero el agua es más que recurso. Es un elemento de la naturaleza, es un bien común, es un bien económico, es agua para la vida, eso son muchas cosas. Como les decía, la lucha contra la erosión y desertificación se ha hecho mucho. Hay pioneros, la región de Coquimbo, por ejemplo, tiene un trabajo enorme en desertificación, con poquísimos recursos, pero esto es una política que hay que fortalecer en definitiva. Y se ha avanzado mucho, ya sabemos mucho cómo avanzar contra la erosión, pero hay pocos recursos. La integración y los instrumentos, y ahí está la última lámina. Lo que se plantea en esta presentación es que el primer desafío es ajustar los instrumentos legales, por ejemplo, integrar la seguridad hídrica en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que no la integra. Entonces, como les decía, los sistemas de drenaje urbano o los planes reguladores no tienen por qué proteger la recarga de acuíferos. No hay una definición de permeabilidad en las ciudades. Todo eso debiese estar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El segundo desafío, realizar seguimiento a la legislación y su aplicación. Se modificó el Código de Agua, se establece de que las extracciones de agua subterránea, especialmente aguas superficiales, tienen que tener instrumentos de medición de caudal, y se ha avanzado en un 10%. Y este es un desafío enorme, o sea, tenemos que saber lo que se está saliendo del acuífero para poder modelar. Instrumentos como la Ley Marco de Suelo, fundamental, o la Ley de Protección de Glaciares. Y el cuarto desafío, ir avanzando hacia modelos de desarrollo territorial, como las estrategias regionales de desarrollo y los PLADECO, asociadas a las condiciones de cada cuenca. Entonces, no podemos plantear modelos de desarrollo que vayan en contra de la naturaleza o superen los límites de la naturaleza. Eso, muchas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes, doctor Mondacio, profesor. Colegas, ¿alguna pregunta, profesor? Muchas gracias, presidente. A través suyo, saludar al señor Antonio Galde. Muchas gracias por su presentación, profesor. La verdad es que bastante buena. Usted, dentro de su intervención, comentó lo que pasaba en Copiapó, ¿no? Que efectivamente las aguas van a dar al río Copiapó, felizmente. Sin embargo, hace muy poco tiempo que se empezaron a exigir tomas de captación de aguas lluvias en Copiapó. Copiapó no llueve mucho, entonces no tenía mucho sentido. Pero ahora sí, felizmente se está haciendo. Y claro que sí, en Copiapó tenemos un problema por la antigüedad de la red, en donde tenemos bastantes fugas de agua, sobre todo agua potable. Independiente de todo eso, usted nombró en su presentación la Ley Marco del Cambio Climático. Y en la Ley Marco del Cambio Climático hay dos conceptos, que son la adaptación y la mitigación, ¿no es cierto? Si bien quizás algo deslizó al final de su presentación, me gustaría que pudiese comentarnos algo por dónde apuntar a la mitigación, efectivamente, en cuanto al tema de la escasez hídrica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, a todas, a nuestro invitado, por cierto. Y me gustaría hacer una pregunta, bueno, muy interesante todo lo que nos menciona, y me hace mucho sentido también desde la región a la que represento, que es la región de Coquimbo, que estuvo ahí también mencionada como una de las más complejas, las más sensibles respecto a este tema. Entonces, a mí me gustaría preguntarle qué cambios institucionales cree que son prioritarios, porque aquí claramente hay un diagnóstico, pero claramente esto hay que ponerlo en perspectiva porque hacer una ley se demora mucho tiempo. Entonces, en el sentido de poder priorizar quizás los esfuerzos, porque creo que en las comisiones anteriores ha quedado bastante claro que además de ser un tema de disponibilidad, por cierto, que es un tema de gestión del recurso, y ahí nosotros tenemos algunos esfuerzos que hemos hecho desde el periodo legislativo anterior, como es la gobernanza del agua al interior de las comunidades, por ejemplo, lo que le denominamos un usuario, un voto, en contraposición a una acción, un voto, que es lo que hoy día existe. Y también lo que ha significado tener que prorrogar en distintas oportunidades la posibilidad de inscribir la totalidad de los derechos de agua de quienes
se va de alguna manera diluyendo a medida que van falleciendo los titulares. Entonces, yo identifico que ahí hay dos de las principales problemáticas, al menos en la región a la que yo represento, porque son temas que son recurrentes allá. Si bien se están haciendo algunos esfuerzos desde acá de la Cámara, todavía tampoco tenemos una solución más estructural. Y ahí, bueno, comentarle que en mi región está la primera comuna de Chile con migración forzada producto de la escasez hídrica, que es Montepatria. Así que eso por mi parte, presidente. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, presidente. Don Antonio, me gustaría si pudiese referirse quizás brevemente, sé que usted tiene conocimiento al sistema que está implementado en Israel por el tema de remates de los derechos de agua. Eso, por favor. Gracias. Primero al diputado por su intermedio, señor presidente. Respecto a la ley de cambio climático y mitigación, cuando se habla de mitigación de cambio climático significa dos cosas. Uno es reducir las emisiones y lo segundo es aumentar los reservorios de carbono. Y ahí tenemos una relación directa con la escasez hídrica, ¿ya? Porque los reservorios de carbono son los humedales. Entonces la ley de protección de humedales va en una dirección correcta, por ejemplo, ¿ya? Porque ahí estamos protegiendo reservorios de gases de efecto invernadero. La reforestación y la restauración de suelos, el manejo de suelos tiene mucho que ver con mitigación. O sea, entre lo que captura el océano y lo que capturan los suelos son los principales reservorios de gases de efecto invernadero. Entonces, si cambiamos las técnicas agrícolas y pasamos a una agricultura de conservación, donde el suelo no se da vuelta o no se laborea tanto y se conserva, por ejemplo, hay gente que ha trabajado mucho en temas de cero labranza en Chile, hay pioneros de la cero labranza en Chile, en la zona de Concepción, sí. Y eso significa captura de carbono, ¿ya? Entonces, primero decirle que tenemos este tema de efectivamente conservar reservorios asociados al agua, y segundo, aumentar reservorios a partir de la restauración de suelo y la lucha contra la desertificación. Eso en términos generales. Y pensando en adaptación también, porque va junto, no pueden ir separados, hay dos modelos de adaptación. Una adaptación incremental en que yo digo hago más de esto, porque pucha, no me fue tan bien, pero sigo hasta que en algún día, y está la adaptación transformativa, es cambiar los sistemas. Por ejemplo, cuando pensamos en que hay una cuenca que está sobreexplotada, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, ¿sí? Y generar una adaptación transformativa, o sea, que no solo el agua se dirija hacia un sector de la sociedad, que no siempre tiene un impacto socioeconómico como uno debiese esperar, pensando en qué sectores dan mejor empleo, qué sectores generan empleo con mejores remuneraciones. ¿Se fija ahí? Entonces el agua tiene que tener una valoración económica y ahí podríamos meternos en la adaptación al cambio climático y generar estos sistemas más transformativos. Respecto a Israel, le voy a ser bien sincero, lo único que conozco de Israel es una presentación que hizo el responsable de la institución que dirige el agua en Israel, que dijo: en Israel tenemos un sistema comunista de gestión del agua. Somos un país capitalista, pero tenemos un sistema comunista de gestión del agua. ¿Por qué? Porque es un bien común, no puede entregarse al mercado. Eso es lo único que sé de Israel. Perdone que respecto a los remates de derechos y respecto a los cambios institucionales, señor presidente, que me planteaba la diputada, hay bastante consenso de que la Subsecretaría de Recursos Hídricos es una buena respuesta. Lo importante es el contenido que se le da a esa subsecretaría. Es clásico que me tocó verlo en el MOP, de departamentos del MOP con agua potable rural, por ejemplo, eran puros ingenieros. Entonces ellos se relacionaban con la comunidad y no sabían cómo conversar, porque era una mente de ingeniero, una mente más numérica, matemática, cuadrada, lo dijo la diputada,
Y ellos hicieron un esfuerzo enorme por entender cómo acercarse y entender y dialogar con las comunidades. Entonces, también hubo un esfuerzo grande por integrar otros profesionales, ¿ya? Antropólogos, sociólogos, o sea, habría que definir muy bien al interior de la subsecretaría las unidades y cómo se estructuran esas unidades y cómo la interdisciplina o la transdisciplina ingresa y se tiene una mirada más integral, porque si seguimos con una mirada de ductos, que en general los ingenieros hidráulicos tienen una mirada de ducto, es mucho más difícil, pero en Chile hay una formación profesional muy completa en las universidades chilenas en hidrología, entonces sí podríamos abordarlo. Y a nivel regional, claro, los gobiernos regionales debiesen tener un consejo regional del agua, y a nivel de cuenca, obviamente. Respecto a lo que usted dice de las organizaciones de usuarios del agua, me tocó ver en esta región pequeños campesinos que decían, bueno, ¿para qué voy a participar? Si en realidad el que tiene más derechos de agua es el que decide, toma, y nosotros que somos chiquititos no tenemos capacidad. Entonces, un derecho, un voto sería una democratización muy importante. Gracias, don Antonio. Tiene la palabra la diputada Urquijo. Gracias, presidente. Don Antonio, me quedo con que muchas veces no conversan entre ellos las instituciones y ahí está todo el problema. Los instrumentos de planificación territorial son a nivel comunal. Solo ven el área urbana, ¿cierto? Lo que está al debe son los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial y de las áreas rurales no normadas. ¿Considera que son esos los instrumentos que deberían un poco más este acceso y esta no instrumentación de la web? La planificación territorial en Chile, o sea, esta distinción entre urbano y rural cuando ya es tan difuso, es bien compleja. Entonces, los planes intercomunales son los que mandatan a los planes reguladores y el PROT objetivamente debiese mandatar a todos. Si no hay PROT es muy difícil, porque las cuencas no responden a un límite administrativo comunal, sí responden al límite administrativo más bien regional, y a veces incluso al límite no regional. Entonces, sí, efectivamente, la planificación a escala regional del uso del suelo, la restauración y conservación del suelo, que no está puesto en los instrumentos. O sea, no hay obligación, y quizás lo que podría revertir esto es la ley marco de suelo, donde se obligue a restaurar el suelo como un bien común, sería súper importante, pero me tocó participar en algunos eventos regionales acá en Valparaíso sobre la política nacional de ordenamiento territorial y no estaban estos conceptos. Entonces uno levantaba la mano y decía el chuta, pero porque se habla poco de conservación y restauración del suelo en los instrumentos. Es súper importante. Y en este caso las zonas de recarga hídrica. Lo que lograron en Perú, por ejemplo, los incas y otros pueblos, los pueblos del desierto de Perú, es conducir por cientos de kilómetros de agua para llevarla y recargar y generar ojos de agua para abastecimiento a la comunidad o recargar pozos. Y eso se dio mucho en Perú y es algo que hoy día está surgiendo en Chile. Entonces, hacer eso como planificación, identificar la geología y las zonas de recarga y conducir agua ahí, agua de inundaciones, por ejemplo, y dejar zonas para eso. En España hay una técnica que son dejar paños extensos cercanos a las cuencas que puedan ser inundados en una crecida. ¿Se fija? Entonces, esa agua efectivamente va a recargar el acuífero. Ahí hay mucho que hacer. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos. La diputada Tello quiere preguntar algo. ¿No? Darle las gracias por su buena voluntad, por haber venido esta segunda vez a la comisión. Muy interesante su planteamiento. Ojalá se pudieran aplicar todos a cabalidad como lo está diciendo. Ojalá, así es. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, esta se levanta.